sociales que, aprovechando la distracción del Mundial, el gobierno del presidente Peña Nieto privatizó el agua. Y a partir de ahí se ha generado un debate sobre los que dicen que sí, los que dicen que no. Hoy, en la mesa de Despierta, Roberto Ramírez de la Parra, el director de la Conagua, quien asegura que no hay ninguna privatización. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muy Carlos. buenos días. Y Pedro Moctezuma Barragán, integrante del colectivo Agua para Todos, quien ha denunciado que sí hubo tal privatización. Gracias por venir. Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿qué fue lo que sucedió desde su punto de vista? Bueno, podemos leerlo en los decretos. Se suprimió la veda que protegía aguas nacionales por miles de millones de metros cúbicos. Y estas aguas quedan abiertas en una gran proporción al mercado. Entonces el agua, en lugar de ser un bien común para el disfrute de las familias, para la ecología, en gran medida se destina a lucro. Y Es eso decir, es grave. Antes estaba vedado tocar el agua y ahora con este decreto que firma el gobierno federal ya puede decirle a tal empresa, a tal consorcio, usa el agua. Se cambia la veda por reservas, pero vamos a hacer una comparación, ¿sí? La veda me protege y sin embargo se me dice, quítese el saco, quítese la camisa, ¿no? Pero le voy a regalar una bonita corbata. Las reservas son solo una pequeña proporción de las aguas nacionales que tenemos que seguir defendiendo. ¿Qué fue lo que hicieron desde su punto de vista? Yo quiero dejar muy en claro 4 ideas para el público. A ver. Número 1, no se afecta los derechos de los poseedores actuales de agua, eso es totalmente falso. Número 2, el agua no se va a concesionar al mejor postor. Eso también es totalmente falso. Lo que hicimos fue reservas de agua con 2 destinos específicos. Un destino medioambiental y un destino de uso público urbano, el uso doméstico, el uso de la vivienda de toda la gente. Y el punto más importante de todos, no cambia la naturaleza jurídica del agua con sus decretos. El agua sigue siendo la nación y por lo tanto no se privatiza. Para que eso pudiera suceder, había que cambiar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cambiar la Ley de Aguas Nacionales, y eso no se puede hacer mediante un decreto. ¿No le están dando la vuelta a la Constitución con un decreto? Sin lugar a dudas, no. Al revés, lo que estamos haciendo es cuidar el agua. Esta medida que se tomó es cuidar el agua. Y yo te voy a citar lo que dice la Ley de Aguas Nacionales con respecto a qué significa una reserva. Está muy claro lo que dice una reserva en nuestro país, precisamente con el ánimo de que toda la gente tenga muy claro lo que se puede reservar. Y dice el artículo 41 de la Ley de Aguas Nacionales: el Ejecutivo Federal podrá declarar o levantar mediante decreto la reserva total o parcial de las aguas para los siguientes propósitos. 1, uso doméstico. 2, generación de energía eléctrica para servicio público. Y 3, garantizar los flujos mínimos para la protección ecológica, incluyendo la conservación o restauración de ecosistemas vitales. El hecho de que le hayan quitado la veda no facilita que este gobierno o futuros gobiernos le puedan dar agua de manera masiva a las mineras, a empresas Yo creo que privadas. el procedimiento que seguimos, para que todo quede muy claro desde cuándo empezó y qué es exactamente lo que hiciste. Y yo voy a usar un ejemplo que usó Pedro hace un par de días en una entrevista, que es el río Santiago. ¿Estás de acuerdo, Pedro? Pedro mencionó en esa entrevista, que por cierto fue para una estación de radio de aquí de Televisa, en donde dijo, estos decretos, por ejemplo, todo el trabajo que se hizo para proteger el río Santiago, ahí se le quedó veda el año pasado, 2017, con un gran esfuerzo de las universidades, de las comunidades, y ahora le están quitando esta protección. Quitan la veda y se abre una zona industrial, es un desarrollo inmobiliario muy vigoroso. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos lo que nos está obligado la ley. Primero, decretar una disponibilidad del agua. ¿Qué significa eso? Determinar cuánta agua tenemos en nuestro país. Estamos obligados por ley en decir cuánta agua tenemos en nuestro país. Número 2, eso fue en julio de 2016. Ahí dijimos cuánta agua había en estas cuencas. En 2017 publicamos un estudio técnico justificativo. ¿Qué es eso? El estudio donde se determina esa disponibilidad. ¿Qué vamos a hacer con ella? No decretamos una veda, como dice Pedro en su entrevista anterior. Lo que hicimos fue decir exactamente qué íbamos a hacer con el agua. Y en ese estudio técnico justificativo claramente establecimos en el punto de las recomendaciones correspondientes que lo que íbamos a hacer era suprimir las vedas para llevar a cabo las acciones necesarias para establecer una reserva de aguas nacionales superficiales para un uso público, urbano y doméstico para el abastecimiento de agua para la población esperada para el año 2070. Y aquí se lo paso a Pedro para que lo lea, porque lo que hicimos no fue suprimir una veda, fue decir que la íbamos a reservar. ¿Cuándo lo hicimos? El 20 de julio de 2017. No hace 15 días con el Mundial. Lo hicimos el 20 de julio del 17. ¿Qué dice, Pedro? Gracias. Vámonos a la Constitución y a la Ley de Aguas Nacionales a la que se refiere Roberto. Esta ley
se exigió por parte de los Estados Unidos a México como condición para el Tratado de Libre Comercio, junto con la ley forestal que llegó en inglés a México y la ley agraria. Ahí se cambió la protección que había a las aguas nacionales por el sistema único de concesiones, que no existe ni siquiera en Estados Unidos. Esta es una ley obsoleta, mucho más cuando ya se está desmoronando el Tratado de Libre Comercio. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos fue reformada en febrero de 2012 y ahí se exige que el agua sea accesible de manera equitativa y sustentable para todos los mexicanos, y como garante, además de los 3 niveles de gobierno, se plantea la participación ciudadana. En el transitorio se plantea la necesidad de una ley general de aguas, misma que está esperando desde el 8 de febrero de 2013, porque el legislativo ha incumplido. En esa medida es necesario tener un marco que proteja nuestras aguas desde el artículo 4. A ver, algunas cosas puntuales que han salido sobre la mesa. Primero, ¿coincide usted en que el agua no se va a vender al mejor postor, como lo dijo el director de la Conagua? Mira, aquí estamos leyendo de los propios decretos como a los núcleos agrarios, a los cuales les dieron concesiones por 20 años a cambio de sus derechos ancestrales, se plantea que solo se respetan títulos vigentes, pero estos títulos están caducando para decenas de miles de núcleos agrarios. Es decir, para campesinos. A los campesinos se les está despojando del agua con estos decretos, y luego dice, los volúmenes disponibles se podrán explotar conforme orden de presentación. Entonces vienen las corporaciones a la ventanilla, al mercado del agua, y dicen yo quiero esta concesión. Y muchas veces las comunidades ignoran que estas aguas han sido concesionadas. Y hay casos dramáticos como Tlanisco, en el Estado de México, en donde el acaparamiento del agua por parte de empresas extranjeras deja a la población sedienta y con su ambiente destruido. ¿Qué responde ante esto en concreto? Le entrego aquí el decreto de facilidades para las concesiones, que efectivamente hay mucha gente que no ha renovado y que por eso también previmos esta situación, para que la gente pueda renovar sus concesiones vencidas y no tenga ningún problema. Los campesinos. Pedro, efectivamente, para que no haya ningún problema, y aclaremos que ese tema no es un tema en esto. Aquí lo pueden hacer a través de decreto de facilidades. Aquí te lo dejo para que lo leas, Pedro. Mira, Carlos, me parece que... La pregunta concreta es, ¿le están quitando el agua a los campesinos para dársela a los grandes empresarios? Por supuesto que no. Esta agua que estamos... ¿Cómo lo demuestran? Muy fácil, es una disponibilidad. No estamos tomando ninguna concesión actual. La disponibilidad significa el agua que tenemos adicional a la que ya tenemos otorgada a todos los usuarios. Eso es lo que estamos haciendo. Una. Y dos, tan le estamos garantizando que el uso primordial que le estamos dando en estas reservas es el tema medioambiental. Yo aquí le entrego a Pedro, porque estaba diciendo que la mayoría del agua no es para el tema medioambiental. El 99% del agua reservada, Pedro, aquí están todos los decretos, es para uso medioambiental. ¿Qué quiere decir uso medioambiental? Va a correr el agua por nuestros ríos con el ánimo de que se alimente la naturaleza y podamos seguir teniendo más agua. ¿El 99% de estas que le quitaron la veda? La reserva es medioambiental. ¿Qué dice? Eso no es cierto, cada vez crecen Aquí esas cifras. Números. Yo te invito a que leas uno por uno. Donde se mezcla el agua con el aceite es en el tema del uso público urbano, porque estos decretos que protegían las aguas nacionales ahora están abiertos a todo tipo de uso, y se está dando a los gobernadores la facultad de asignaciones que terminan yendo a las inmobiliarias, efectivamente al fracking. Estamos hablando Soto La Marina, el Pánuco, estamos hablando casos como el de Mexicali, en donde la población sedienta, 50 grados centígrados, muertes por deshidratación, y la gente no tiene agua. En cambio, Constellation Brands recibe 20 millones de metros cúbicos para cerveza de exportación. No, Pedro, no seas mentiroso. Lo que estamos haciendo... Yo no diría esas palabras tan fuertes en un diálogo Mira, amigable. yo sí creo que tenemos que dejar muy claro lo que está sucediendo, ¿no? Porque me parece que se han dicho una serie de mentiras y de falsedades con el ánimo de engañar a la población. Y yo también quiero decir una aclaración muy importante. No es la primera vez que decretamos una reserva en esta administración. Lo hicimos en 2014, lo hicimos en 2016 y lo hicimos en marzo de este año, en el Día Mundial del Agua, en un evento público en donde el presidente lo firmó, sacamos un comunicado de prensa. Entonces no es un albazo que lo estamos haciendo en este momento, tiene 3 años o 4 años. ¿Pero por qué dice que miente? Hay una camada de concesiones, claro, van de menos a más, y en la historia nunca se habían suprimido vedas como en este momento. Es de vergüenza el nivel en que se está cediendo la soberanía nacional al uso mercantil del agua. El uso público urbano es para la vivienda y no se le da a las entidades federativas.
se les da a los municipios. Nuestro artículo 115 constitucional establece que la facultad exclusiva de prestar el servicio de agua potable en este país lo tienen los municipios. ¿A quién se le otorgan las asignaciones de agua de uso público urbano, de uso doméstico? A los municipios. O sea, no es a los gobernadores, es a los alcaldes. Porque así está la ley. ¿Y los alcaldes pueden terminar dándoselo a las constructoras y que hagan con el agua lo que sea? Es para la vivienda. Lo que tienen que ellos hacer es abastecer a las viviendas. El señor director de la Conagua no a la sepa parte lo que industrial. es el uso público urbano. El uso público urbano incluye incluso uso industrial, usos extractivos. El uso industrial es un uso diferente. Refresqueras e inmobiliarias. Con todo gusto te leo la ley de aguas nacionales, la prelación de usos para que distingamos. No, es lo que dice la ley. ¿Me vas a decir que cuando te conviene aplicar la ley la aplicas y cuando no es obsoleta y entonces no la aplicas? La ley es muy clara. Las prelaciones de uso son 1, doméstico, 2, público urbano, 3, pecuario, 4, agrícola, 5, conservación ecológica, uso ambiental, 6, generación eléctrica, 7, industrial, 8, acuacultura, 9, generación eléctrica, 10, lavado y enterquinamiento de terrenos, 11, turismo, 12, uso múltiple. Está muy claro que son usos diferentes. Así lo establece la ley y además establece una prioridad de cómo se tienen que asignar las aguas. Y en este caso en particular, y lo quiero dejar muy en claro, solamente se reservó para 2 cosas porque es lo único que prevé la ley, hacer las reservas. Está muy claro que hace falta agua de calidad para la población. ¿Cuántas familias no estuvieron hoy en la madrugada esperando un chorrito de agua por tandeo? Está muy claro que hace falta agua para la soberanía alimentaria. Mixquic, Xochimilco se están muriendo por falta de agua. Está muy claro que alrededor de los grandes proyectos inmobiliarios cortan agua en decenas de manzanas. Está muy claro que hay serias limitaciones al agua y esto tiene que ver con un descuido de Conagua de los intereses de los mexicanos y mexicanas. Por eso... ¿Fue por el Mundial esto? Esto, como dice el señor director de Conagua, es un proceso que ha venido de menos a más. Efectivamente extraña que este gran volumen de vedas suprimidas se dé a 5 meses del fin de la administración, cuando hay presiones de las grandes corporaciones que cotizan en la bolsa por seguridad jurídica sobre acceso a aguas que no estén vedadas, y está muy claro que cuando el pueblo identifica problemas en un año de Hidalgo con este tipo de medidas, hay una agenda escondida. Y me parece muy sano que podamos platicar. Ya llevamos 2 años desde el Congreso de Cuencas Hidrológicas en Jalapa que deseábamos tener este diálogo. Qué bueno que nos eduquemos en el tema del agua, porque hay una gran ola de participación y los mexicanos nos estamos organizando para vigilar, para controlar el agua también desde abajo. Como lo dije hace un momento, las reservas de agua no empezaron en este momento, como bien lo dijo Pedro. Tienen un destino muy claro, que es medioambiental en el 99% de los casos y un 1% en la parte del uso público urbano, el uso doméstico de las viviendas. Así está establecido en las reservas y claramente lo dice. Y yo también quiero decirlo, está diciendo Pedro que lo estamos haciendo a 5 meses de terminar la administración. La ley nos obliga, después de la disponibilidad, a determinar qué vamos a hacer con el agua. Y nosotros, en lugar de otorgar concesiones, lo que hicimos fue reservarlo para cuidar nuestra naturaleza y seguir generando agua. Eso es lo que buscamos. Y yo quiero poner un ejemplo también muy claro con el tema. La primera reserva que hicimos fue el 15 de septiembre de 2014. La primera concesión de asignación de agua de uso doméstico que se otorgó fue 2 años después. El procedimiento precisamente no es un tema de un mes, ni de los siguientes 5 meses. Le tocará a la siguiente administración precisamente administrar esa agua que es para las viviendas, cómo la va otorgando a los municipios. Entonces no es un tema que se resuelve en un día. Este procedimiento tiene años. Y también quiero decirlo, en el Plan Nacional de Comisión del Agua, que deriva del Plan Nacional de Desarrollo, que está desde principios de esta administración, establecimos claramente que íbamos a optar por esa recomendación de los órganos internacionales, de las naciones internacionales, de reservar el agua. ¿Quién respalda, por ejemplo, esta medida que tomó el gobierno? La IWRA, la WWF, que son organizaciones internacionales. ¿La WWF, la del Pandita? Es correcto, que es la organización medioambiental más importante del mundo, sin fines de lucro. Y es quien recomienda que hagamos estas cosas precisamente para cuidar el medio ambiente y generar más agua. ¿Por qué tendrían esos avales internacionales tan pesados? Se decía hace rato que se respetarán las concesiones. Quiero manifestar preocupación porque, por ejemplo, se respeta la concesión para Monterrey 6, se respeta la concesión para la presa Las Cruces, 2,000 millones de metros cúbicos,
de uno de los últimos ríos libres de México, el río San Pedro Mezquital. Y para volver al marco legal, yo pregunto, ¿por qué no hemos logrado una ley general de aguas? Los ciudadanos ya tenemos una iniciativa ciudadana y la vamos a someter al próximo Congreso para que haya un marco en donde este debate se pueda dar defendiendo la calidad del agua, la participación de la ciudadanía desde las cuencas y un control en contra de corrupción e impunidad. Hay una cosa que no entiendo, porque lo que nos dice usted es: el agua se quita la veda, se reserva, el 99% va para el medio ambiente, el 1% va para las viviendas, con objeto de que la gente no abra la llave y resulta que no haya agua. Correcto. Y lo que nos dice usted es, con este tipo de medidas, lo que están haciendo es que la gente va a abrir la llave y no va a haber agua. Y es lo que ha seguido pasando desde que Conagua ha operado las aguas nacionales. Por eso necesitamos ciudadanizar Conagua y encontrar otra manera de manejar el agua en nuestro país. La Comisión Nacional del Agua no presta el servicio de agua potable en este país. Lo prestan los municipios, así lo establece el artículo 115 constitucional, Pedro. Yo creo que es importante que conozcamos lo que dice nuestra ley. Nosotros no le llevamos el agua a las viviendas de las gentes. Lo hacen los municipios y en el caso de la Ciudad de México, el sistema de aguas de la Ciudad de México, no la Comisión Nacional del Agua. Nosotros lo que nos dedicamos es administrar el agua del subsuelo y lo que corre por nuestros ríos para entregárselo precisamente a los municipios para que puedan darla a la sociedad, la puedan dar a las mexicanas y los mexicanos. No prestamos el servicio. ¿De esta medida se van a beneficiar empresas? No, es una medida que es medioambiental, Ahora, es netamente medioambiental. ¿Qué es lo que hace Conagua? Asfixiar financieramente a los municipios. En 2017 recortó 72% el presupuesto para infraestructura. ¿Y por qué está asfixiando a los municipios? Para obligarlos a pedir inversión, acciones públicos-privadas y entrar en un esquema de privatización. El presupuesto de la Comisión Nacional del Agua no lo fija la Comisión Nacional del Agua, lo firma el Congreso de la Unión. Y usted no levantó una palabra cuando lo despojaron del 72% de esos recursos. Lo hace el ¿Por qué no dijo nada en su momento? La Comisión, por ¿Y usted no supuesto puede que dar fuimos una al opinión? Congreso. Por supuesto que fuimos al Congreso a discutir precisamente con las comisiones para buscar de alguna manera obtener mayor presupuesto, sin duda, pero no es nuestra facultad. Le corresponde al Congreso asignar el presupuesto, no a nosotros. Una pregunta que me quedó pendiente. Sí. ¿A qué atribuye que tenga esta medida del gobierno el aval de organizaciones internacionales de la talla de la WWF? Mire, lo voy a decir en dos palabras. Por un lado hay intereses foráneos, incluso dentro de estos esquemas World Water Life Fund. Esa es la orientación que recibimos los mexicanos, así como la ley forestal en inglés. Y por otro lado, se pidieron estudios, se pidieron opiniones muy fragmentarias, muy limitadas, que se refieren a esta corbata, a estas reservas de agua, sin ver el conjunto de la problemática del agua y mucho menos, insisto, el marco legal, la necesidad de una ley general de aguas. Una última participación de los dos, adelante. Yo más quiero dejar en claro que lo que estamos haciendo es cuidar el agua para las futuras generaciones. Lo que estamos haciendo es cuidar nuestro medio ambiente para que pueda seguir habiendo agua, porque las fábricas de agua son nuestros bosques. Y dejar muy en claro, con esta medida lo que cuidamos es el agua y no se privatiza. Y es totalmente mentira lo que están diciendo nuestros compañeros con un interés de carácter político. Hay que preguntarle a Pedro, hace 3 años, ¿de qué partido fue de candidato a diputado federal? ¿De cuál? De Morena. Que deje muy en claro la posición. El único candidato que se ha pronunciado sobre el tema es Morena. Está muy claro que prepararon toda esta estrategia para fijar una agenda de carácter electoral, porque como lo decía yo hace un momento, las reservas empezamos desde 2014 y nadie dijo nada. Y ahora resulta que como estamos a 10 días de la elección, tocamos un tema que nunca habíamos tocado y que a nadie había afectado. O sea, no es un tema nuevo, tiene ya mucho tiempo, está avalado por organizaciones internacionales y hoy resulta que tiene un matiz completamente diferente porque estamos a 10 días de las elecciones. Quiero que lo dejemos muy en claro. Y yo también quiero invitar nada más a Pedro que lea, porque lea le va a hacer cuidar el agua en lugar de divulgar noticias falsas sobre su privatización. Estamos nosotros con una convicción: el agua no tiene color, el agua es transparente. La coordinadora... ¿No es Morena? La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida es una coordinadora amplia de universitarios, campesinos, organizaciones cívicas, organismos de cuenca. Estamos trabajando muy seriamente cuenca con cuenca, haciendo propuestas. ¿Fuiste candidato de Morena o no? Proponiendo soluciones y dedicándonos a un trabajo que permita un esquema participativo en donde haya control ciudadano. Y lamentablemente, como lo he dicho antes, hasta el momento actual, y agradezco mucho que se dé la oportunidad de esta reflexión sobre el agua, la campaña presidencial 2018
no ha tocado seriamente el problema del agua. Qué bueno que al cierre haya reflexiones y qué bueno que lo sigamos trabajando en los próximos meses, en las próximas semanas, de modo que haya desde la población, desde la ciudadanía, una presión fuerte para encontrar soluciones a este grave problema que sufrimos todos los días. Les agradezco mucho que hayan venido esta mañana y su confianza en este espacio. Muy buenos días. Al revés, días, Carlos, y ojalá la próxima vez que nos veamos podamos platicar de temas mucho más profundos, el tema del agua, y no discutamos estas cosas que no tienen ningún fondo. Muchísimas gracias. La Media, el resumen.